Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Master Radio. Como cada miércoles transmitimos desde las instalaciones de la península, de la revista Peninsular. En esta tarde de miércoles nos acompañan dos compañeros de Master Yucatán, como ya es costumbre, Eric López Félix. Eric López y Darío. Buenas tardes. El día de hoy abordaremos un tema bastante interesante, un tema en el cual todos tenemos involucramiento alguno, y sin embargo un tema que casi no se discute en la sociedad general. El tema que abordaremos hoy será derecho notarial en Yucatán, y para ello, como cada miércoles y como ya es costumbre en Master Yucatán, tendremos a un excelente invitado, el doctor Héctor Victoria Maldonado, notario público número 2. Muchas gracias por la invitación a Masters, muchas gracias por la invitación y aquí en la revista Peninsular de larga tradición. Así que con mucho gusto para hablar de este tema que es apasionante y que seguramente a buena parte de la sociedad tendrá interés en escuchar. Notario, muchas gracias por acompañarnos y por aceptar compartirnos parte de su tiempo y de sus conocimientos con nosotros y con el público que nos sintoniza. Para entrar en el tema ahora, una pregunta bastante general, pero que abrirá puntos para que sigamos charlando sobre esto. ¿Cuáles son las funciones de un notario público? Bueno, la pregunta es muy buena, entonces muy general para empezar, pero muy directa también para poder hablar de qué es un notario. Generalmente, detrás de la figura del notario se crean una serie de mitos, se han creado una serie de prejuicios, como por ejemplo, muchas personas dicen, las notarías se heredan. Otras personas dicen, para ser notario se requiere, y ahí surgen mil interpretaciones de qué se necesita para ser un notario. Pero vamos a entender un poquito qué es un notario público. Un notario público, en primer lugar, tiene una función que es la certificación. Esa es la primera función de cualquier notario en cualquier parte del mundo. Sin embargo, en algunos países, como México, hay un tipo de notariado especial que se llama el notariado latino. El notariado se llama así, se llama latino, porque tiene su origen en el derecho romano, y mucho antes, si lo vemos, hay figuras notariales desde Egipto, desde Asia, hay sistemas notariales muy específicos, muy parecidos al latino en esos países, pero el notariado latino se caracteriza por 4 cosas. El notario elabora, el notario perfecciona, el notario conserva y el notario reproduce. 4 verbos: elaborar, perfeccionar, conservar y reproducir. Pero ¿a qué nos estamos refiriendo? A los actos jurídicos. A actos jurídicos o contratos que el notario lleva a cabo desde su punto de origen, desde escuchar a las partes, saber lo que quieren contratar, elaborar el documento, luego perfeccionar el documento, que es lo que comúnmente se conoce más de la función notarial, que es firmar una escritura pública en un protocolo. Luego, conservar ese instrumento, conservarlo permanentemente, en el caso de Yucatán, de por vida del notario, y más allá, después de la vida del notario, está prevista su conservación. Y finalmente, la reproducción, es decir, cuando una persona llega y nos solicita después de 15 o 20 años una copia de un instrumento que hizo ante nosotros, el notario, como ha conservado, tiene la capacidad de reproducir el contrato con validez jurídica. Quiere decir, con una característica especial, que es un documento público. ¿Por qué? Porque el notario está certificando que lo ha reproducido de lo que está conservando en su protocolo. Así como hemos hablado un poquito del notariado latino, existen otras figuras, ¿no?
Seguramente ustedes podrán preguntarse, bueno, ¿y en todos los países funciona de ese modo? Pues no. Hay dos grandes sistemas, aunque no los únicos, pero son dos los sistemas que más conocemos. Entonces, por principio de cuentas, ¿qué hace el notario? Elabora, perfecciona, conserva y reproduce un acto jurídico. Doctor, al inicio de esta plática nos menciona que identifica al gremio de los notarios como notarios latinos. ¿En qué otro país existe una figura idéntica a la que conocemos en el Estado mexicano como notario? Prácticamente iba a decir, los 5 continentes, realmente casi en los 5 continentes existen países que siguen el notariado latino. Por ejemplo, en Asia, en Japón, el notariado es notariado latino. En Europa, gran parte de los países, Francia, España, Italia, etcétera, y son notariados latinos. En América, salvo los Estados Unidos, en donde el notariado latino es solamente en un estado de la Unión Americana, que es Luisiana. Canadá es notariado latino, México y hacia abajo, con excepción de Cuba, que tiene un sistema notarial diferente, que se llama, no es ni sajón ni latino, sino se llama totalitario. En el resto de los países de América Latina, el notariado es un notariado latino, incluyendo Ecuador, que tuvo alguna modificación que lo llevaría más cercano a un régimen, a un sistema totalitario. Realmente todos los demás países tienen notariado latino. Correcto. Adelante, Darío. Doctor, hablando de los notarios públicos en el Estado, igual me gustaría preguntarle, o más bien tengo una duda acerca de la figura del escribano público que existe en el Estado. Si yo entiendo que solamente Yucatán tiene la figura del escribano público. Me gustaría pues saber cuál es la diferencia en sí entre el notario y el escribano. Con mucho gusto, con mucho gusto. En realidad hay un estado más que tiene alguna figura similar, aunque nada parecido al escribano, que debemos de empezar por saber cómo surge la figura. Surge en la época de un gobernador yucateco de profesión ingeniero. Él estudia en los Estados Unidos y conoce la figura del notariado sajón. Y entonces dice, ¿por qué no hay en Yucatán un notariado en todos los municipios de Yucatán? Yucatán tiene 106 municipios, Yucatán tiene un sistema de comunicación bastante eficiente, pero en esa época, que fueron los años 30 del siglo pasado, más o menos fines de la década de los 30, no había una forma de comunicarse tan eficiente como lo hay hoy, y entonces él dice, pues que en todos los municipios haya cuando menos un notario. Oiga, pero no puede haber un notario en todos los municipios porque habrían demasiados notarios, todos están prácticamente concentrados en Mérida, y entonces él dice, bueno, vamos a crear una figura que sea más similar al notario sajón. ¿Cuál es la gran diferencia entre el notariado latino y el sajón? El notario sajón, 1, no tiene que ser abogado. Número 2, no elabora el documento. Lo único que da fe es de la firma del documento. Entonces, originalmente surge como una introducción del notariado sajón a través de una figura que no se llamaba notario, sino se llama escribano. Pero con el paso de los años ha ido evolucionando la figura del escribano, y entonces de ser una especie como de pedatario sajón, ha ido convirtiéndose en una especie como de pequeño notario, ¿no? Okay. Es como de un pequeño notario, ¿en razón de qué? En razón de que su actividad es muy similar a la del notario. No es similar, tiene grandes diferencias. Hay un protocolo, exactamente. Hay grandes diferencias, pero en la esencia hace una
unas funciones muy similares a las del notario, en algunos casos similares a las del notario, limitadas en su cuantía. Y entonces ahora ha permeado la idea de que el escribano es un pequeño notario. Pequeño no en función de otra cosa más que en función de la cuantía de las operaciones que puede realizar. Para ser escribano, en el origen, como el notario sajón, no se requería ser licenciado en Derecho ni abogado. En ese entonces el título era de abogado. Sino que podía ser cualquier persona, un profesor, un médico, una persona que tuviera cierto reconocimiento social en el municipio. Ahora, las últimas reformas a la ley del notariado han hecho de que se requiera ser licenciado en Derecho. Bueno, un poco en función de que en todos los municipios hay presencia ya de licenciados en Derecho, ¿no? Qué interesante, notario. Hasta ahora hemos entendido que la función principal de un notario es certificar y que existen diferentes tipos de notarios. Entre ellos hemos platicado sobre el notario latino y el notario sajón. Ahora bien, ¿cuál es el proceso que se sigue para que una persona logre ser notario? Sí, bueno, es muy importante precisar, ¿no? La función principal del notario son esas 4 que decíamos. Okay. Elabora, perfecciona, conserva y reproduce. Esas son sus 4 funciones. principales. Que la más conocida es aquella que se da en el momento en que se firma la escritura, que es propiamente el perfeccionamiento del contrato. Se firma. Que lo que más como que recuerda a la gente o que más comenta a la gente, ¿no? Cuando asocias la figura del notario, pues asocias el día en que fuiste a una notaría a firmar la compraventa de tu casa, o que firmaste tu testamento, o cualquier acto jurídico relacionado con estos temas. Pero antes de eso hay una etapa previa que es alguien lo hizo, alguien redactó ese documento, elaboró, confeccionó ese documento. Luego, y post escritura, hay una serie de actos. Entre otros es conservar ese documento permanentemente. Es que esto es algo muy importante en la función notarial, esa memoria histórica de los actos jurídicos. Y número 4, reproducir válidamente esos documentos. Pero comentábamos que la pregunta era un poquito de cómo era el proceso para ser llegar notario. a ser notario. Esto se habla mucho de eso, ¿no? Y hoy por hoy la ley del notariado establece un doble sistema para la selección de los notarios públicos. Okay. En un principio, quiero decirles en primer lugar que la forma de designación de los notarios es variable dependiendo de cada estado, porque cada estado designa tiene la facultad de establecer las leyes conforme a las cuales se designan a los notarios. Pero voy a hablar específicamente del caso de Yucatán, que a partir de el año 2010 sigue un sistema de doble certificación. ¿Y qué quiere decir este sistema de doble certificación? Que hay un primer gran filtro en donde las personas que quieren aspirar a ser notarios, que quieren llegar algún día a ser notarios, pasan por un primer filtro, que es un examen. Un examen que consta de 2 partes, una parte teórica y una parte práctica. Y entonces adquiere una categoría especial que se llama, hoy por hoy en la ley se llama aspirante a notario. Un aspirante a notario ya es alguien que ha cumplido ya con el primer gran filtro para llegar a ser notario, pero que todavía falta un segundo filtro, que es un examen de oposición. La ley dice que cuando haya una vacante de notarios, haya un examen de oposición entre los aspirantes a notarios, y aquel que sale mejor cualificado, ese obtiene la titularidad de esa notaría. Debo mencionar también y debo aclararles que hay un régimen de transición, hay un sistema de transición, porque anteriormente no existía este doble examen, y en ese sistema de transición hay un grupo de personas que son aspirantes a notarios y donde su acceso a la titularidad
se da en función de la antigüedad de su patente, no en función de ese segundo examen. Es decir, hay un grupo de personas que son aspirantes antes de la ley y que antes de la vigencia de esta disposición, y esto hace que ellos estén en una especie como de lista en la que cuando hay una vacante notarial se va llenando con aquel aspirante que tiene la patente más antigua. Entonces, cuando este número de personas se agote, este sistema de transición se agote, entrará ya de plano el sistema de la doble selección, del doble examen profesional. Maestro, una de las preguntas trascendentes que considero para el auditorio que nos escucha el día de hoy, ¿cuántos notarios o cómo es el proceso para designar a un notario? ¿En cómo nace la oportunidad para hacerse aspirante a obtener una notaría pública? Perfecto. Se pregunta que cuántos notarios. Bueno, en primer lugar, debemos de hablar del sistema de número clausus, que significa exactamente un número cerrado. Es decir, no es un número abierto de notarios, hay un número clausus, un número cerrado de notarios, que en el caso de Yucatán, hoy por hoy son 100. 100 notarios públicos que pueden ejercer en el estado de Yucatán con patente. Este número es modificable en la medida que se incremente la población en el estado. Entonces, conforme los registros de los censos poblacionales nos arrojan un número mayor de habitantes, pues se va abriendo la posibilidad de que haya más número de notarías. Correcto. Perdón, pero siguiendo un poquito con la pregunta, es ¿cómo se abre ese espacio y quiénes pueden incorporarse a ese espacio? Y ahí viene uno de los temas que hablamos al principio, romper un poquito con el mito de que las notarías se heredan a los hijos, ¿no? Los notarios heredan las notarías a los hijos. Eso no ocurre en el estado de Yucatán, no es así. Las personas que son interesadas, que son jóvenes que participan trabajando en notarías comúnmente, se van interesando en obtener una titularidad y entonces se inscriben a un primer curso que es de ética, un curso de ética en el que ellos reciben una capacitación especial. Al final de ese primer curso de ética se presenta un examen. Los que aprueban ese examen de ética y conocimientos en materia notarial tienen derecho a presentar el primer filtro del que hablábamos. Entonces, hay un gran número de jóvenes cada año. Por cierto, en estas épocas se lleva a cabo el Consejo de Notarios el curso de ética notarial, y en estas fechas entonces dan el curso, se abre la convocatoria, el que quiera se inscribe llenando los requisitos, porque hay una serie de requisitos, entre otros es 5 años de antigüedad del título, desempeñar buena conducta, tener una práctica notarial de 2 años, cada uno de ellos tiene que avisar y decir, yo quiero hacer mis prácticas notariales. Un notario adscribe a ese aspirante, no le quiero llamar aspirante, sino quiero a ese interesado, lo adscribe en su notaría y le da una especie de capacitación previa, ¿no? Correcto. Darío. Yo tengo una duda, doctor. Si, por ejemplo, yo ya aprobé el examen y soy aspirante a notario público y existe lo que es una vacante, ¿puedo ocupar yo esa vacante aún siendo aspirante a notario sin haber pasado el segundo filtro que usted nos platicaba? Sí, de oposición. Si es en el sistema de transición, si la patente de aspirante es en el sistema de transición, sí tiene derecho el de patente más antigua. Si es de los nuevos exámenes, del nuevo sistema, no puede esa persona aspirar, sino que tiene que esperar a que haya un examen de oposición y ganar en el examen de oposición, entonces sí se obtiene la titularidad. Ok. Doctor, una pregunta. Hace un momento nos habló usted de la diferencia de un notario público y de un escribano. En el ámbito de competencia jurisdiccional de cada uno de estos, ¿tienen competencia tanto en el estado como en un municipio?
Sí, en el estado de Yucatán, a diferencia de otras entidades de la República, un notario puede actuar en cualquier parte del estado de Yucatán. De Yucatán. Entonces, puede actuar, sí, en otros lugares hay especies de distritos en donde el notario no puede actuar, salvo en el distrito en el que está. En el estado de Yucatán es en todo el estado de Yucatán. En el caso de los escribanos, esto no opera de igual modo, ¿no? El escribano tiene una adscripción que es el municipio en el que está. Correcto. Claro, pero eso es algo, un punto muy importante, doctor, porque la gente a veces considera que, por ejemplo, yo tengo una propiedad en Guadalajara, por decir, y lo firmó un notario de Yucatán. Obviamente piensan que por haberlo firmado un notario de Yucatán, su propiedad está inscrita en el registro público de Yucatán y puede ir al registro público de Yucatán a solicitar una copia certificada o lo que se le llama una inscripción vigente. O sea, hay un poco de confusión con relación a Sí, ese tema. Correcto. Yo creo que ahí, Darío, lo que es muy importante explicarle a la audiencia, pues es que estamos hablando de dónde se celebra el acto jurídico, no en dónde está el inmueble que Exactamente. se vende. El inmueble puede estar en México, inclusive puede estar en el extranjero, ¿eh? Y el acto jurídico celebrarse aquí. Es decir, el contrato de compra-venta celebrarse en Yucatán, aunque el inmueble esté en el estado de Guanajuato o esté en el estado de Jalisco o en cualquier lado, ¿no? Pero una vez que ese acto se ha perfeccionado en Yucatán, aquí se hizo el contrato de compraventa ante un notario de Yucatán, el notario de Yucatán tiene la obligación de llevar este registro a donde está el inmueble. Entonces, una cosa es la actividad notarial, que es donde se celebra el acto jurídico, y otra cosa es la actividad registral, que es en donde está el inmueble, ¿no? En el caso de los inmuebles. Ok, doctor. Y igual una figura, estamos hablando acerca de figuras del escribano, del notario público. Hay una figura igual que empezó un poco a sonar y que he visto escrituras con relación ya sea a sociedades mercantiles o algo acerca del corredor público. ¿Nos puede hablar un poco acerca de cuál es la diferencia entre el notario, el corredor público, las funciones del corredor público? Porque es una figura que ya está empezando igual a salir para el ciudadano. ¿Cómo no? Aunque la figura del corredor público es una figura muy antigua, realmente, y precisando sus documentos se llaman pólizas. Diferencia sustancial con la del notario, que se llama escritura pública, ¿no? La de ellos se llaman pólizas. Hay muy buenos corredores públicos. Por cierto, en la oficina estamos asociados con un muy buen corredor público que es el licenciado Patricio Solís Millet. ¿Y qué es un corredor público? ¿Qué es un corredor público? Bueno, el corredor público es también un fedatario. Vamos a entrar en el género de los fedatarios. El escribano es un fedatario, el notario es un fedatario, el corredor público es un fedatario. Ahora, ¿de qué especie de fedación proporciona el corredor público? Es en esa parte, en la parte de ser fedatario, se parece mucho al notario, dan fe a ambos. Para entender en qué especie, tenemos que ver qué ley los rige. En el estado de Yucatán hay una ley del notariado. A nivel federal, fíjense, y esa es una gran diferencia, el corredor público, la ley federal de correduría pública es la que regula la actividad de los corredores. Entonces, por un lado, los notarios estamos regulados por legislaciones locales y por otro lado, los corredores están regulados por leyes federales. ¿Por qué federales? Pues porque es federal la función de legislar en materia de comercio. Y aquí viene el punto central. Los fedatarios, los corredores, perdón, son fedatarios en materia mercantil, en materia de comercio, y pueden realizar todos esos actos jurídicos que realizan los notarios, los pueden realizar siempre y cuando se refieran a la materia mercantil. Pero el fedatario tiene algunas diferencias con el notario. Por ejemplo, el fedatario puede realizar avalúos. Puede realizar avalúos, y estos avalúos que son mercantiles, el notario no es un experto en la realización de avalúos, no está en sus funciones la realización de avalúos. El corredor público puede realizar mediaciones,
puede ser un mediador, puede ser un árbitro en materia mercantil, todas estas funciones están aquí. Entonces, todas esas son diferencias entre la actividad notarial, que como hemos visto, fundamentalmente es de esas 4 especies, 4 verbos. Bueno, aquí la actividad, además de la federación, que se parece mucho al elaborar, perfeccionar, conservar y reproducir, bueno, hacen otras funciones los corredores en materia mercantil. Correcto. Doctor, ¿cuál es el trámite más frecuente que realice un ciudadano en una notaría pública? Interesante. Muy buena pregunta. Sí. Depende mucho de los notarios, ¿no? Como todas las actividades, como todas las profesiones, hay ciertas especializaciones inclusive en los notarios. Entonces, mucho depende de la especialización de ese notario. Porque a pesar de que todos podemos hacer lo mismo, en la vida práctica, muchos notarios, por ejemplo, son notarios que realizan compraventas o créditos relacionados con operaciones de vivienda. Básicamente, Infonavit, Fobiste, etc. Claro. Para esos notarios, si le preguntan, ¿a qué viene la gente a tu notaría? Pues ellos van a decir, básicamente, a comprar su casa, básicamente, a cancelar una hipoteca, básicamente en actos relacionados con operaciones inmobiliarias. Otros notarios se dedican a otros temas un poquito distintos, como por ejemplo la parte corporativa, la parte de empresas, la parte de asesoría en actos jurídicos empresariales. Bueno, correcto. Pues esos notarios seguramente dirán, bueno, yo lo que más recibo aquí pues es a personas que vienen a constituir sociedades o que vienen a protocolizar un acta de asamblea de una sociedad mercantil, etcétera, o que vienen por crédito. Otros notarios están especializados en atención a bancas, a banca privada. Pues ellos van a decir, bueno, vienen aquí por un crédito hipotecario, por un crédito de otro tipo. Entonces, es muy variable en función de la especialización que tiene ese notario en particular. Pero en términos generales, yo creo que las operaciones inmobiliarias ocupan una parte muy importante de la actividad del notario. Claro. Esa y operaciones de carácter familiar. Por ejemplo, el otorgamiento de testamentos públicos. También eso, tema muy eso interesante. Viene en este momento muy de moda porque está por empezar septiembre, mes del testamento, ¿no? Claro. Pero igual creo que las notarías, doctor, igual se pueden ver puntos de litigio, ¿no? Hay notarías que ven cuestiones de demandas, cuestiones mercantiles, o sea, otros tipos de temas. Este es un muy buen tema, y si nos está escuchando alguna persona o nos está viendo alguna persona de otras entidades, le podrá resultar extraña la respuesta que voy a dar, porque para muchas entidades el notario está impedido de litigio. Para muchas entidades, que alguien diga, y cuando a veces participamos en alguna reunión y hablamos de litigio, y dice, ¿cómo eres notario y cómo llevas litigios? Bueno, pues porque el estado de Yucatán, junto con muy pocos estados de la República, no hay un impedimento legal para el litigio, con ciertas regulaciones especiales. Por ejemplo, no puede participar el notario en la doble función de ser litigante y por otro lado de ser fedatario, ¿no? Porque una de las características del fedatario tiene que ser su imparcialidad. Claro. Y si uno es litigante en un asunto y va a ser notario, bueno, claro, pues entonces ahí se puede cuestionar un poquito la imparcialidad ¿no? del notario, ¿no? No se puede ser juez y parte efectivamente, en algunas ocasiones. Y eso para el notario eso es fundamental. El notario no puede actuar como juez y parte en una actividad. Si ha decidido tomar, en el caso de Yucatán, que se permite una actividad litigiosa, tiene que abstenerse en todo momento de participar como fedatario. ¿Y qué beneficios trae para el sistema o para los procesos jurídicos legales esto?
Bueno, en realidad la garantía de que cuando un fedatario está interviniendo en un proceso, está actuando con imparcialidad. En común, que alguien venga y diga, pues quiero que usted dé fe de un hecho, de una serie de hechos que están ocurriendo en mi casa, etc. Uno va y tiene que dar fe y actuar con imparcialidad significará, oiga, si me encuentro una persona, usted por qué está aquí, usted qué está haciendo e ir llevando un registro de todos los hechos que el notario se va dando cuenta y no sesgar esos hechos o no decir este hecho sí lo voy a poner y este hecho no lo voy a poner. Eso no lo puede hacer el notario. Correcto. Doctor, una pregunta. Ahora que nos encontramos en una era digital muy avanzada en todos los aspectos, incluyendo en el sistema de justicia, ¿cómo ha impactado el ejercicio de un notario público, la era digital, en la actualidad? Me estás haciendo las buenas preguntas, estimado Eric. Esta es una muy buena pregunta también, porque mucho se habla de ¿y el notario qué dentro de 20 años que haya una computadora que me va a decir si esta firma es mi firma y no? Y una computadora que va a guardar los archivos digitales de los contratos. Y el notario entonces empieza a ser visto como algo anacrónico, fuera de tiempo y como los beepers, que estoy seguro que si les digo ¿qué es un beeper o un pager? Seguro que cualquiera de ustedes me va a decir ¿de qué me están hablando? Bueno, pues hace algunos años existían unos aparatitos Claro que primero bastante inoportunos, porque se oía la voz de una señorita que decía número 560, que pase usted por las tortillas y que las lleve a su casa, y todo el mundo se enteraba de que uno tenía que pasar por las tortillas, y luego estos aparatitos se fueron haciendo un poquito más sofisticados y uno podía leer, y parece que estoy hablando de la prehistoria, pero uno podía leer el mensajito, pasa por las tortillas, y pues ya nadie se tenía que enterar de ello, ¿no? Estos aparatitos hoy, pues nadie se atrevería, bueno, no sé si alguien se atreve, pero nadie los usaría teniendo a la mano pues otros instrumentos como un teléfono cualquiera que nos va a dar ese servicio sin mayor problema. Es decir, ya nadie los usa, eran muy usuales para los médicos o para personas que tenían una actividad de ese tipo, ¿no? Bueno, pues muchas personas dicen, pues a los notarios les va a pasar como a los beepers, ¿no? Dentro de 20 años, ¿quién se va a acordar de que hay un notario? Yo creo que esto no es así, bajo dos condiciones. La primera condición, que el notario sea capaz de adaptarse a los nuevos tiempos. Es decir, que no son tan nuevos, ¿no? O sea, si decimos, la era digital empezó en 2019, pues estaría yo diciendo una barbaridad, porque lo cierto es que la era digital tiene muchos años y el notario lo que tiene que hacer es subirse a esa era, subirse a ese sistema, entender cómo funciona ese sistema, entender cuáles son los cambios y adaptar su función a esos cambios. Si el notario es capaz de hacer eso, va a subsistir. Si no, como el meteorito con los dinosaurios, aunque lo cuestione, se va a extinguir, ¿no? Así es. Entonces, correcto. mucho depende, en primer lugar, de nuestra capacidad profesional de adaptarnos a los cambios. Y en gran medida de ser capaces de llevar esas funciones de imparcialidad, de equidad, de llevarlos a la era digital. Y estoy seguro, y no solo estoy seguro, sino que en la vida práctica esto se da todos los días. Existen protocolos electrónicos, existen certificaciones notariales de esta especie. Y entonces el notario, como muchas profesiones, los médicos o como los ingenieros con el AutoCAD, es decir, si un médico, o sea, un ingeniero hace 40 o 50 años, decía, el AutoCAD pues no sabía qué era. Hoy el AutoCAD les ha facilitado la vida a todos ellos y lo que hicieron que fue adaptarse a ese sistema.
¿no? Claro, de hecho, pues vivimos en un mundo en donde todo ha cambiado, en donde todo está cambiando y en donde todo seguirá cambiando. Y siempre la tecnología no viene a sustituir algo, sino al contrario, viene a complementar y apoyarnos a que seamos mucho más eficientes en nuestro hacer. Qué interesante plática estamos teniendo con el doctor Héctor Victoria, en donde hemos hablado sobre diferentes puntos muy interesantes respecto al derecho notarial en Yucatán. Nuestra audiencia ha estado muy activa a través de las redes sociales, entre ellos Facebook, y ha comentado varias circunstancias. Eric, ¿nos puedes apoyar con ello, por favor? Sí, claro que sí. Tenemos, primero que nada, mandamos un saludo a los miembros de Master Yucatán, en especial al presidente Jordi Abrán, a Guillermo Fournier, asimismo al auditorio que nos sintoniza a través de Facebook, la licenciada Estrella Correa, que nos manda saludos, doctor, sobre el derecho notarial que estamos hablando el día de hoy, asimismo como el compañero Mauricio Cocón, que le manda un fuerte saludo y hace constar que se trata de un tema muy interesante, el derecho notarial en el estado de Yucatán. Asimismo, diversos compañeros de la compañera Lisbeth Margarita manda saludo y le agradece por esta plática que estamos teniendo el día de hoy. El compañero Víctor González Coral, igual es un compañero que trabaja en una notaría pública en el estado de Yucatán y conoce sobre estas actividades que estamos platicando el día de hoy, así como diversos compañeros que se suman a la transmisión en vivo que estamos teniendo el día de hoy. Doctor, ya hemos platicado de las funciones que llevan a cabo los notarios públicos, pero ahora una de las preguntas que considero importante desde mi punto de vista, ¿qué órgano regula la actividad de un notario público en el estado de Yucatán? Bueno, una de las características del notariado latino es la obligación de su colegiación. Y esto es un tema de contrastes. Por un lado, hay quien lo ve como algo muy bueno, la colegiación de los notarios, en razón de que pues, nos permite capacitarnos, transmitir experiencias, compartir conocimientos, etc. Y por otro lado, hay quien lo ve con un aspecto negativo. Es decir, dice, bueno, la colegiación o la asociación obligatoria es algo que la Constitución prohíbe, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, ¿no? El tema de los sindicatos, cuando se hablaba, todos los trabajadores tienen que pertenecer a un sindicato, y la Corte dijo, no, la asociación es un derecho de las personas y no puede ser una obligación. Pero en el caso de los notarios sino la colegiación en unos primeros colegios locales es obligatoria. Y entonces, ¿y qué ganamos con que sea obligatoria? En primer lugar, ganamos certidumbre para la sociedad. Es decir, que el notario no actúa por sí solo, sino que hay una colegiación, hay un órgano que está vigilando y supervisando el trabajo de los notarios. En los estados, en las entidades, como hemos dicho que cada ley local designa a los colegios, a los notarios, regula la actividad notarial, bueno, pues en los estados se van llamando diferente. En la gran mayoría de los estados y de la Ciudad de México se llama Colegio de Notarios. En Yucatán tenemos una designación diferente, se llama Consejo de Notarios de Yucatán. El Consejo de Notarios de Yucatán es un órgano cuya adscripción pertenecen todos los notarios. Si nadie puede decir, yo no quiero que el Consejo de Notarios me represente. No puede decir. ¿Por qué? Correcto. Porque la ley le da la obligación a ese Consejo de Notarios de una serie de facultades de supervisión y vigilancia de la actividad notaria. Para otorgar certidumbre a la ciudadanía, todo lo que hacemos uso de ello. Y para darle homogeneidad al trabajo de los notarios. Esto es, y yo no puedo decir, pues yo voy a llevar mis escrituras en hojas de color negro. No puedo decir eso, claro, sino porque la ley me dice, tus hojas tienen que ser de estas y de estas características, y te la va a proporcionar el Consejo de Notarios. ¿Por qué? Y hablo de este tema del protocolo. El protocolo, para aclarar a la audiencia, el protocolo son los libros que componen el trabajo del notario. El protocolo es el documento,
papel, que voy a referirme después al electrónico, pero es el papel en el que se asientan los contratos. Se puede decir, ¿qué importancia puede tener un papel? Bueno, pues es muy importante, porque originalmente se trataba de libros de protocolo y entonces se vendían unos libros que seguramente todos ustedes conocen, grandes, más grandes que el tamaño oficio, se llama tamaño protocolo precisamente, en el que se asentaban las escrituras. Y las escrituras se asentaban con un sistema mecánico bastante añejo, que es el uso de algo que se llaman las gelatinas. Sí, correcto. Sí. Se Hace escribía tiempo. a máquina con un papel carbón, pero de un color especial, que era el morado. Ese papel se pegaba en una gelatina y esa gelatina se pegaba en el libro para que apareciera lo que se había escrito, ¿no? ¿Problemas? Bueno, las gelatinas son cada día más inexistentes en el mercado. Número uno. Número dos, su calidad ha disminuido tanto que a veces se borra lo que dice. Entonces, el sistema notarial, una vez más, como los notarios se van adaptando en los tiempos, dijo, ya no podemos seguir así. Y se crea un sistema que se llama el protocolo abierto. ¿Qué significa el protocolo abierto? Que en lugar de que sea un libro, son hojas. Correcto. Y esas hojas, después de alcanzar determinado número, se juntan se y engraman. se cosen, se engrapan Claro. y luego se encuadernan, se empastan. Pues. Y se forma el libro El del libro. protocolo, pero ya lleno. Ya es mucho más fácil porque cualquier impresora puede imprimir el acto o contrato, las partes lo firman en papel y cuando se juntan los 200 folios, pues se hace un libro. En Yucatán vivimos ahora otra vez, como la designación de los notarios, se vive un sistema mixto. Entonces estamos migrando de un sistema de protocolo cerrado a un sistema de protocolo abierto. La ley dio un plazo muy amplio para que los notarios nos fuéramos adaptando a ese nuevo sistema. Ya muchos notarios trabajamos en el nuevo sistema del libro del protocolo abierto y otros más pues están incorporándose paulatinamente hasta que llegue el momento que la ley les dirá ya no puedes seguir en protocolo cerrado, tienes que migrar a protocolo abierto. Qué interesante. Y siguiendo el tema que platicábamos antes de la pausa, con los grandes beneficios que nos ofrece la era digital, nos preguntan a través de Facebook, Víctor Coral, ¿cuál es, a ver si me fue, Protocolo eléctrico. pero preguntaba sobre el protocolo electrónico, precisamente. Electrónico. Claro, el protocolo electrónico es un avance de la ley del notariado de Yucatán. En el protocolo electrónico, el notario da fe y participa de la era digital. Electrónicamente se va dando fe de los actos jurídicos en los que el notario interviene, de manera tal que este protocolo electrónico que en Yucatán está todavía formándose, implementándose la manera en que se llevará a cabo, el protocolo electrónico permitirá a los notarios llevar a cabo esos actos jurídicos o esos contratos electrónicos ya previstos en el Código Civil, ya previstos en una ley especial que es la ley para la contratación electrónica, que es para la que regula estos contratos electrónicos, y el notario va a participar incorporando esas funciones de las que hablábamos, esas funciones que es elaborar, perfeccionar, nada más que en lugar de que perfeccione en un libro, lo va a perfeccionar en un protocolo electrónico y conservará y reproducirá también electrónicamente. Esto es algo muy interesante y permitirá incorporar todas esas nuevas tecnologías a una función notarial. Quiero decirle, sí, perdón Darío, Perdón, ¿quieres decir algo? lo que pasa es que entiendo entonces que dentro de pronto ya no va a haber el papel, sino que todo va a ser, o todo se quiere llevar a electrónico. Bueno, esa es la idea y en algunas entidades, pero esto está ligado a un tema muy específico que es el de la firma electrónica.
Tú podrás justo. estar quizá en Australia y vas a celebrar un acto jurídico en Yucatán y un notario dará fe Ya. a través de la certificación de que esa firma que ha sido puesta electrónicamente en Eso es otro algo lugar interesante. está surtiendo efectos en un contrato que se está perfeccionando en el estado de Yucatán. Esto es muy importante y en algunos casos ya lo vemos, quizá no en contratos inmobiliarios, pero en contratación corporativa vemos muchos casos en los Claro. que la firma es electrónica. Y entonces cuando tú vas a entrar a firmar un documento electrónico, primero entras con un certificador electrónico, de firma electrónica. ¿Qué es un certificador? Es aquel sistema o aquel conjunto de elementos que permiten certificar y darle validez a la firma que es puesta por una persona en un documento electrónico. Y dice, esta persona que está registrada como mi usuario número 1.540.000, esta persona es el que está firmando ese documento. Si eres tú o si es otra persona a la que le has dado acceso a tu firma electrónica, da exactamente lo mismo, como ocurre en materia de los trámites fiscales, ¿no? Donde presentas una declaración y la firmas electrónicamente. Si la firmaste tú o la firmó el contador, da lo mismo, porque el efecto de la firma electrónica es más en función de los datos que en función de la persona. Por eso es muy importante que la sociedad conozca qué es la firma electrónica, resguarde la firma electrónica, porque se pueden dar muchos casos de problemas con ello, y conserve y no permita el acceso a otras personas al uso de su firma electrónica. La importancia de saber la importancia de la firma y las consecuencias mismas que podría traer si es que otra persona hace uso de ella. Es como si correcto. le diéramos el NIP de nuestra tarjeta, Claro, ¿no? claro. Y tú sabes a quién le das el NIP de tu tarjeta. Se lo das y eres casado o casada, pues ya sabes a lo que te atienes, ¿no? Complementando la plática que tenemos hoy con el doctor Héctor Victoria, suena trascendental. Hace aproximadamente 3 o 4 meses la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre este aspecto de los protocolos electrónicos y igual emite una publicación en el sentido de la prueba electrónica y que refiere que si cumple con los caracteres del notario público, pues es creíble que el protocolo cumple con todas y cada una de las formalidades porque se entiende que previa la autorización de este requisito, como es una FIREL o es la firma electrónica avanzada como maneja el servicio de administración tributaria, pues tiene determinados caracteres que permiten identificar a la persona, en este caso el notario público, igual cubre previene determinados delitos en materia de cibernética, por ejemplo, se puede conocer a través de la firma electrónica del notario de qué IP de la computadora sale y se autoriza Entonces, jurídicamente y procesalmente existe una seguridad para la persona que acude ante el notario y suscribe un contrato de compraventa porque da la certeza de que el documento es y fue emitido por un notario público. Una vez atendido este tema, doctor, yo tengo una pregunta que siempre me he hecho. Lo del testamento público, ¿es un servicio que presta al Estado el notariado o es un convenio que se maneja con parte del Estado para beneficio de la población? Bueno, qué bueno que hablamos del septiembre, mes del testamento. Claro. Hablábamos hace un ratito de la colegiación local, que es una colegiación obligatoria. A nivel nacional existe una segunda colegiación que no es exactamente obligatoria, pero que en gran medida reúne a la mayor parte de los notarios del país y que era la Asociación Nacional del Notariado Mexicano y que hoy es Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Este Colegio Nacional celebró hace ya algunas décadas un convenio con el Ejecutivo Federal para establecer lo que se ha vuelto una tradición, que es septiembre, mes del testamento. ¿Qué significa? Que la administración pública y los notarios suman esfuerzos para
impulsar el otorgamiento de testamentos en todas las personas o en la mayor parte de las personas, y cualquiera que esté interesado encuentre muchas facilidades para hacer su testamento. Esto significa que todos tienen que poner un esfuerzo de su parte. Los notarios, ¿qué esfuerzo ponemos de nuestra parte? Disminuir los honorarios que se cobran por un testamento tipo, vamos a llamarle un testamento regular. Hay testamentos mucho más elaborados, pero un testamento regular se determina un honorario estándar muy por debajo de lo que cuesta comúnmente, y el Estado en ocasiones aporta la exención de derechos. A veces, ojalá lo hiciera siempre, ¿verdad? Porque esto realmente disminuiría el costo del testamento. En otras ocasiones, bueno, pues hay que pagar ese derecho, pero se tiene una ventaja de que se tienen honorarios notariales disminuidos para eso. Correcto. Y entonces ya se ha vuelto una tradición hablar del septiembre, mes del testamento, aunque hablando hace algunas semanas con el presidente del Consejo de Notarios, que es el abogado Enrique Irabien Arcobedo, nos decía que algo un poco fuera de lo común es que muchos notarios dan avisos de testamentos que se hacen en octubre, es decir, aparentemente octubre se hacen más testamentos que en el propio mes de septiembre, ¿no? O diciembre. O diciembre, pero octubre es el primer mes en el que se hacen testamentos y el segundo mes es septiembre. O sea que mucha gente dice al final del mes, dice, pues voy a aprovechar de hacer mi testamento, ya no le da tiempo. Nos pasa a veces que esperamos el último momento y entonces dice el notario, bueno, no, te aguanto hasta octubre, y entonces octubre se está volviendo el verdadero mes del testamento, ¿no? Sí. Sí, muchas personas van, es muy importante hacerlo, la institución del testamento es algo que sería muy importante que la sociedad conociera la trascendencia de tener el testamento y de tenerlo actualizado. Son las dos condiciones, ¿no? Alguien dice, sí, hice mi testamento hace 40 años y hoy tengo 4 hijos más. Bueno, pues actualiza el testamento, ¿no? O sea, no solo es hacerlo, sino es permanentemente tenerlo actualizado, modificarlo para que realmente cumpla con el deseo de la persona que está otorgando ese testamento. Correcto. Doctor, pues tengo una última pregunta. ¿Qué consejo le daría a los ciudadanos con relación al cuidado de su patrimonio? Hay mucha incertidumbre de los ciudadanos con relación pues he escuchado noticias de lo que pasa en el estado, en otras partes del país. Entonces, ¿qué consejo le daría al ciudadano? Bueno, el patrimonio de una persona se forma por varios activos, por varios activos. Vamos a hablar solamente de los activos, no vamos a meternos con los pasivos en este momento, pero uno de los grandes activos pues son las cuentas bancarias, sin duda alguna, ¿no? Entonces, y otros activos pues son lo que se llama el activo fijo de las empresas, y ese ejemplo lo voy a llevar a la persona. El patrimonio de la persona pues tiene pues una parte de liquidez, el dinero que tenemos. Y número 2, pues el patrimonio que está formado por los inmuebles o por muebles o por un coche, etc. ¿Cómo cuidarían las personas su patrimonio financiero? ¿O cómo cuidan las personas su patrimonio financiero? Bueno, pues hay muchas maneras de cuidar el patrimonio financiero. En primer lugar, estando pendientes de cuál es ese patrimonio, en qué institución está, en qué banco está, es un banco confiable, no es un banco confiable, es constantemente estar leyendo mi estado de cuenta. Si me hicieron un cargo indebido, pues me voy a dar cuenta inmediatamente y voy a reclamar y voy a decir, a ver, ¿por qué me hicieron este cargo indebido? Y si tengo una tarjeta de crédito, lo mismo va a pasar. Y si tengo alguna duda, voy a ir a la institución bancaria y voy a aclarar. Bueno, todas esas
todas esas actividades que hacemos comúnmente con nuestro patrimonio financiero, llevémosla a nuestro patrimonio inmobiliario. Es decir, las personas deberíamos de estar pendientes de, a ver, cuál es el patrimonio, mi casa, cuando compré mi casa, liberé la hipoteca, vigilé que se liberara la hipoteca, vigilé que se inscribiera la cancelación de mi hipoteca, sí, entonces mi hipoteca está libre de gravamen. Pero así como cuando tenemos el dinero en el banco, estamos pendientes de que no nos ocurra ningún imprevisto que lo pueda afectar, pues de la misma manera, Claro. estar pendientes. Y hoy, Darío, tú sabes bien que hay muchos sistemas, la persona desde su casa puede entrar y verificar, a ver, mi casa, ¿cómo está? ¿Está grabada? ¿Hay un embargo? ¿No hay un embargo? ¿Hay un aviso? Y hay facilidades, ¿no? Para que el Muchas ciudadano... facilidades para que desde su teléfono, en el momento que está uno esperando la consulta del médico o en el momento que está uno esperando el camión, pues entra uno a la página del registro público, es muy fácil, y verifica, a ver, la casa fulana de tal, a ver, entra a la inscripción, la ve y dice, ah, bueno, Está limpio. mi casa está bien, no tengo ningún problema, no hay nada. Bueno, ese es parte del cuidado que tenemos que tener, como si cuidáramos, en efecto lo estamos cuidando, una especie distinta de nuestro patrimonio financiero. En segundo lugar, estar cercano a su notario, es decir, conocer a su notario, hablar con su notario. En Yucatán, todos los notarios realizan esa función. Todos los notarios estamos cerca de nuestros clientes. Los clientes sienten la facilidad de hablar con un notario, tocar la puerta y decir, quiero hablar con el notario, pues hablan con el notario. Estar cerca de ellos, explicarles cuáles son sus situaciones personales que pueden incidir en su patrimonio. Me voy a casar, me voy a divorciar, acabo de tener un hijo, falleció mi papá. Es decir, todas esas circunstancias personales que giran alrededor de lo que puede afectar nuestro patrimonio. Esos cuidados, que son cuidados elementales, son sin duda actividades que nos van a ayudar a proteger mejor nuestro patrimonio. Gracias. Qué interesante. Sí. Eric, una última pregunta Sí. para ir cerrando el programa. Maestro, ¿cuál es su trayectoria en la docencia? ¿Nos podría hablar brevemente de esto, aparte de la notaría y del tema que tomamos el día de hoy? Conocer un poco más de usted. Hoy sobre sí su me trayectoria. cambiaste la jugada. Sabemos mi que es un querido gran Eric. notario Un screwball, y que también es un gran docente, entonces... No. Y, bueno, la actividad docente, que es una actividad que he heredado de mi madre y Ok. de la familia de mi madre, que todos se dedican a esta actividad, o muchos de ellos se dedican a esta actividad. Bueno, pues es una misión que uno lleva, no solo por el gusto de estar frente a un salón de clases, sino por esa retroalimentación que hay entre esa convivencia con la gente joven que tiene ideas frescas, que tiene ideas innovadoras, que nos hace a quienes ya no tenemos esa misma juventud, bueno, pues nos hacen llevar a reflexionar en nuevos temas, en querer avanzar en nuevos temas. Y bueno, la docencia es una actividad muy ligada a mí por más de 40 años, ¿no? Entonces, cuando digo eso, hasta me asusto de los años. Pero bueno, es una actividad que llevo con mucha dignidad, con mucho gusto, con mucho orgullo, pero sobre todo con la vocación que tiene uno que tener como maestro. Si tiene esa vocación, sea un maestro. Si no tiene una vocación, hombre, hagamos otra cosa. Correcto. Muchísimas gracias, doctor. Sin duda ha sido un programa bastante entretenido, interesante, de muchos temas. Han quedado muchos temas en el aire que no hemos podido concluir por el tema del tiempo. También algunas preguntas por parte de de las personas que nos hacen el favor de sintonizarnos, pero esperemos haya una siguiente La segunda ocasión para seguir hablando de todo esto, que de las preguntas que teníamos acá no hicimos ni el 50%. El tiempo se nos fue. Se nos fue rapidísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Eric, unas últimas palabras para Un tema muy despedirnos. importante para la sociedad, conocer sobre los servicios del notario público
y de lo que ofrece y la seguridad que tenga la ciudadanía de acudir con un notario a hacer un trámite, un acto traslativo de dominio que se emite una escritura. Es un tema muy Sí, interesante. que tengan para la certeza sociedad, jurídica de jurídica de lo que están de lo que están realizando. realizando. Tema muy interesante. Darío, Así es. ¿algún último mensaje que quieras Pues decir? un honor, doctor, estar con usted en esta plática. La verdad, el derecho notarial es un tema que los que nos dedicamos a vivirlo día a día nos apasiona. Pues hay mucho por qué hablar, pero se nos fue el tiempo. Notamos que te apasiona el Así tema, es. sin duda. Doctor, ya para despedirnos, Gracias. algunas últimas palabras, algún mensaje que quiera Pues, dar a la audiencia. pues nada más agradecer, reconocer el esfuerzo que está haciendo Masters TV en estos temas de llevar socialmente temas importantes, temas relevantes para nuestra comunidad. Reconocer ese trabajo, felicitarlos por ello y agradecerles a ustedes por su tiempo y su paciencia. Muchísimas Muchas gracias, gracias. doctor. Muchísimas gracias, Darío. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Arix. Entonces, Muchísimas gracias a toda la audiencia por sintonizarnos durante poco más de una hora. Vuelvan a sintonizarnos como cada miércoles a las 5 de la tarde a través de la plataforma de la revista Peninsular. Muchas gracias. hasta luego.